poco de carros abandonados. 1, 2, 3, 4, mire, hasta un BMW abandonado ya. Pensé que no era activa, pero sí está activa. Mire, septiembre del 2024. Pasan esta calle aquí y ya se meten allá. Puede ser peligroso. Hay veces invitaciones o llamados para que puedan venir aquí a recibir. Buenas tardes, nos encontramos en este momento en una pequeña ciudad, digamos no remota pero no tan conocida, que se llama Moita, ubicado casi a 40 minutos de la capital de Lisboa. Precisamente hoy vinimos a conocer un poco acerca de la historia de esta pequeña ciudad que no es tan conocida y que además de ello, ¿qué la hace como tan importante? Y otro motivo por el cual vinimos el día de hoy a conocer esta pequeña ciudad es cómo viven las personas acá. Puede ser un fin de semana o entre semana en ciudades no tan conocidas. Cómo se desenvuelve, si es tranquila, agitada, qué hacen las personas para distraerse los fines de semana, el bullicio. Eso es lo que vamos a conocer el día de hoy acá en este video. Así que amigos, ustedes que están allá, vamos a comenzar y vamos a ver un poco acerca de esta ciudad. Se ve desolado como suena es. Ay, chaval. Al Charquimba. Ay, al Burger King allá. El Pingo 12. Si había realmente. ¿Dónde echan la quimba? Déjeme mirar. Estas son las primeras impresiones de Moita. Que les pongo un poquito en contexto. Moita es una pequeña ciudad que se encuentra en Setúbal, más o menos como casi a que media 40 minutos de Lisboa. Dice que tiene casi 66.000 personas. No es pequeña, o sea, en el mapa sí, pero realmente pequeña no es. Es grande. Siempre tiene mucha población. O sea, tiene más población de las dimensiones que tiene, porque tiene como casi 55.000, como casi 55.000 kilómetros cuadrados y tiene 66.000. Entonces es un poco más grande. Vamos a mirar a ver qué nos espera de Moita. Voy a abrir el mapa porque no sé para dónde hay que ir. Vamos a ver realmente cómo es que se vive en las pequeñas ciudades de acá de la capital. A ver cómo es un fin de semana. Se ve como realmente tranquilo. Lo único es que estamos hablando monótono nada más. Bueno, la vegetación como tan seca y tan árida. Ahorita estaba viendo que Noticias Portugal está enfrentando un incendio bastante fuerte en algunas zonas de Portugal debido al calor, que está también trayendo refuerzos de bomberos de otros países para que puedan ayudar. Pero bueno, ahorita que estaba viendo esto acá como tan seco, ay, que también se acabó ya el verano y automáticamente comenzó a llover. Ya no está haciendo tanto calor como tendría que estar haciendo, pero bueno, ahí ya se va uno acoplando un poquito a los cambios de clima, excepto él porque se enfermó. Ya se le dio gripa. Miren esta casita acá. Aquí es donde comenzamos a ver ya las casas típicas, y hoy vamos a experimentar cómo es que se vive en las ciudades pequeñas de la capital. Se ve realmente muy tranquilo, y ciudades así que son a las afueras es donde están, hay veces, como dicen ellos, procurando, necesitando personas para que vengan a vivir aquí. Miren. Por ejemplo, ¿a ustedes les gusta más vivir en ciudades así pequeñitas o muy tranquilas, que los fines de semana no tienen como mucho para hacer, o prefieren así el
bullicio, las fiestas, la congestión de las grandes ciudades. Por ejemplo, esto es bueno, sí, visitar, más no digamos como vivir. Siento que tener como mucha tranquilidad no, para mí no es como tan bueno. ¿Y a usted? No, tampoco me gusta. Pero le Me gusta gustan más vivir. las ciudades grandes porque hay muchas cosas para hacer. Ah, sí, eso es verdad. Me gusta socialmente que haya muchas personas. Ajá. Entonces la verdad no me siento identificado con esas ciudades pequeñas, solamente como para conocer Ah, los lugares turísticos. Tiene cosas bonitas, interesantes los municipios, las ciudades pequeñas, pero para mí es mejor la ciudad grande, es las verdad. ciudades principales. Vea esta. Ve, oiga, carros abandonados. Ah, mira el poco de carros abandonados. 1, 2, 3, 4. Mire, hasta un BMW abandonado ya. Bueno, ese carro es bueno. Mire, un BMW abandonado. Un Ford. Puros carros abandonados. Es que lávame. Mira aquí cómo le darán de uso a los carros. ¿O por qué será? Mira, o será que sí los utilizan, pero ni los lavan. Todos empolvados, sí, mira, todos. Empolvados sin lavar. Si siquiera una manito. Verdad, ni una mano, vea. Todos sucios. Y esto también me llamó la atención. Creches. ¿Usted sabe qué es eso, creches? No. Eso es donde meten a las crianzas, donde meten a los niños pequeños. Como decir en Latinoamérica, ¿cómo sería eso? Jardín. Hogares de bienestar. O sea, hogares para niños. No, o sea, como decir un jardín infantil. Ah, son jardines infantiles. Exacto. Jardín infantil, ¿para qué? Ah, vaya. Fictejo. Ah, Fitello es. Se les gusta ponerse mamados, como los mexicanos. Muy. Pastas para la gripa. Les cuento que vi algo bastante curioso. Oye, una lavandería, sí. Ya tomó todo el agua. Era, pero seco. Oye, una lavandería en pleno parqueadero. Está raro, ¿no? Dice 8 euros, 4 euros para lavar y secar. Mire, pues, una lavandería ahí. Por usted de pronto no tiene tiempo, viene, mientras que viene a mercar, puede venir a lavar la ropa. Y campo de fútbol sintético, buen estado. Sí, y todos son gratis. Todos son gratis para que vengan a jugar y a practicar deporte. Eso a veces la facilidad de los países acá en Europa, que los escenarios deportivos, escenarios de entretenimiento son propicios o los tienen en muy buen estado, totalmente gratis, para que las personas vengan aquí a practicar el deporte, sin importar la edad, el género, lo que sea. Pueden irse a practicar acá sin ningún problema. Dato importante, ahorita que estamos viendo esto, y esto es esto es reciente. Miren aquí, todavía, que por qué aparece esto, porque Moita tiene una plaza de toros. Pensé que no era activa, pero sí está activa. Mire, septiembre del 2024, 15 al 16, 15, estamos que, o sea, eso fue la semana pasada. Mire. O sea, todavía se sigue viendo el tema de la corrida de toros acá. Todavía. Que eso es un, ¿cómo se podría decir? Algo tabú, de lo cual mucha gente está de acuerdo, como otra no.
que son las corridas de toros que se sigan haciendo. Por ejemplo, España, que es bastante conocida en la corrida de toros, ha bajado un poco el ritmo, un poco el nivel de eso, pero aquí directamente en Moita o en Portugal, primera vez que veo esto de que hagan la corrida de toros y que se siga haciendo, porque pensé que no se seguía haciendo, pero se sigue haciendo en este pleno 2024. Si tenemos la posibilidad de entrar y conocer, vamos a entrar. Si no, podemos hacerlo desde afuera porque es un atractivo turístico de acá, de esta ciudad. Vea, Feria Taurina, lo que les decía, hasta las 10. Escuela, vea, Escuela Andaluza del Arte Ecuestre. Miren, mucha publicidad de toros. Toreros vienen acá, mire, Feria Taurina de San Miguel. Ah, pero es que, a ver, imaginen, ponen hasta en español los avisos. Yo no había entendido, ponen los avisos acá también en español. Es muy tranquilo. Creo que así se vive en el interior de acá, o sea, en el interior del país, muy similar. Casi no hay mucho movimiento, todo es tranquilo. Así la gente sale como a caminar y siempre se reúnen en un mismo lugar. Puede ser el parque principal, la plaza o en algunos sitios turísticos. Y es verdad lo que dice Santiago, que ahorita pasamos por algunos parques y había muchas personas mayores ya. Y es lo que se habla de acá, estas zonas que son, digamos, como alejadas de la capital o de las ciudades grandes, se concentra todavía mucha población o muchas personas de edades adultas, que lo que hace es generar escasez de, digamos, como de trabajadores un poco más jóvenes en diferentes procesos o diferentes cargos que puedan aspirar estas personas. Entonces son ciudades de las cuales se está quedando casi sin población, y por eso es que algunas personas, bueno, hacen a veces invitaciones o llamados para que puedan venir aquí a residir. Y realmente no es lejos, queda más o menos como casi a 40 minutos, ¿sí?, de acá de Lisboa. Exacto. Sino que pasa también de que la falta de oportunidades o de trabajos que pueden conseguir aquí no son aplicables para ciertas personas. Entonces lo que hacen ellos es directamente salir para la capital o ciudades grandes y dejar estos pequeños lugares, como por decirlo así, inhóspitos, con poca población. Pero bueno, eso es lo que estamos viendo por ahora en este momento, que son las impresiones de esta ciudad, a pesar de que también tiene cositas turísticas y también hemos visto como algunas casas abandonadas. Llegan las barcas pequeñitas. ¿Y cuáles son los planes del fin de semana? Pescar. Ese es el plan del fin de semana, que veo aquí también muchas personas que están pescando. Miren ahí, aprovechando para pescar. No sé si verdaderamente sacarán, porque por lo que estoy viendo no veo ni un pescado. Pero está ahí, mire ahí, en una está al lado de la botella. Y mire también aquí lo que tienen aquí para poder llenar agua, y también tiene para poder echarle a las bendiciones perrunas. Creo que pues como muy limpio no está, pero pero está bueno. Pero bueno, planes de fin de semana que la gente puede hacer. Lo importante está, o bueno, ¿cuál es el mensaje? Es no perder la motivación y siempre estar, ¿cómo se dice?, activo. Así sea los fines de semana, salir a pescar o hacer alguna de las actividades. Pero está bastante interesante.
Esas han sido las primeras impresiones de esta pequeñita ciudad. Vamos a mirar a ver si encontramos otros lugares interesantes acá. Pero está bueno el clima también, no está haciendo calor ni frío. Esta cosita curiosa que nos encontramos, cabina de lectura. Está abierto. Oye, sí, está abierto. Miren acá. Dice llevar, donar, leer o devolver. Y tiene diferentes libritos, obviamente muchos de ellos en portugués, pero está bien tenido. Miren ahí, tiene mucha cosita de historia, infantil. Está bueno que apoyen estos procesos. Miren, gabinete de lectura, punta de freguesía de Moita. Y aquí están pescando. Pero es que son muchos. Pues que eso es algo como muy normal de acá. El pescar es como algo de todos los días. El pescar, porque vea, está todo como bien delimitado. Pues que es una competencia. AICB 50 D66, o será que es una competencia, vean, porque está todo como por cabinas. Está bueno. Hay mucha cosita para hacer. Están como pescando. Yo creo que sí es. Ahí. Por si han tenido curiosidad de cómo es, miren aquí las cosas para pescar. Pesca. Allá para hacer ejercicio. Para hacer ejercicio. Ahí Santiago va a demostrar el ejercicio que hace. Mira, vea este está bueno. Para hacer bicicleta. Está bueno. Está bueno para entrenar. Está bueno. Yeah. Ahí le está dando candela. Pero también es bueno porque aprovechan para poner estos lugares así deportivos para que la gente que no necesite realmente pagar un gimnasio, como Santiago, él no paga gimnasio. ¿Usted qué es lo que hace? Yo hago calistenia. Ah, ya, calistenia. ¿Y qué es eso de calistenia? De calistenia. ¿Qué consiste? O sea, consiste en hacer trabajo físico con el propio cuerpo de uno, el propio peso de uno. Ah, ya pues, y no no hay necesidad necesita de utilizar ni mancuernas, ni como dicen los portugueses, ni halteres. Halteres es que Halteres es mancuernas. mancuernas. Vea, aquí. Moita, una llanela para el tello. Sí, señor. Y desde acá ya se ve un poco mejor la vista. Allá están los competidores. Están esperando ahí para pescar, pero por lo que veo no han pescado nada. Y con razón es que es pesca deportiva, porque ahí por lo que vemos es como una especie de saco donde meten los pescados, pero está dando directo al mar, al agua, como para que no se mueran ahogados, y luego además que puede ser que los suelte. Pero yo por lo que pienso es que van a pescar es como resfriado. Está difícil como pescar, a pesar de que está haciendo bonito día. Y este ya es el cais de Moita. Lo que podemos ver ya son esos barcos típicos. Miren ahí, dice una puerta al tello. Es el que se ve en la foto. Aparece. Ya pues. Ahí ya lo tenemos. Que se puede entrar, no sé, no creo. Pero al menos lo vemos desde aquí lo podemos ver. Es interesante, igual muy tranquilo.
Son una de las pocas ciudades, digamos, como desconocidas de acá de la zona de Lisboa, que muy poco se escucha hablar, pero que puede sorprenderlos a ustedes si les gusta, digamos, como la calma, la tranquilidad. Este lugar está como perfecto para que pueda venir a descansar y pasar un día. Puede ser un día, si quiere alejarse de la ciudad, del bullicio, puede venir aquí, relajarse un rato, venir y tranquilizarse aquí perfectamente con el agua, que por cierto el agua no está como muy limpia. Y vea el barco típico, dice un buen viaje, CM Moita, Cais de Moita. Miren cómo eran los barcos antiguamente, en madera, y en la parte de atrás era donde le daba la dirección como del timón, y todo era con viento, que era que se manejaba acá. Miren lo bonito, colorido. O sea, lo que sí me llama mucho la atención es que aquí en Portugal, también cuando estuvimos en Aveiro, muchísima historia, pero los barcos o las barcas son así, bastante coloridos, no son colores así como tan desaturados o algo, sino que son como más tranquilos. Ve, como otros que son más tranquilos, sino que aquí son más saturados o más llamativos, amarillo, azul, verde. Hasta tienen ahí la estatua. La estatua acá dice buen viaje. Véalo acá. Porque ellos son los dueños de esa barca. Oiga, pero está grande. Mire el ancla. Mire el ancla que tiene ahí. O sea, ese ancla la desprenden, cae, y es lo que le da la estabilidad al barco. La estabilidad de pronto cuando quieran ya estar en otro lugar. Miren lo bonito que es. Y es que los llamativos son los colores. Y que tienen nombres diferentes, vea. Magdalena, Serui, Salvarem, ¿qué? Salvarem, San Antonio. Y estas son más pequeñitas, oiga, y son las antiguas, con el piso de madera lleno de clavos. Y hay hecho en madera 100%. Miren acá, esta sí está pintada bonita, colorida, dice canastría, y eso siempre ha sido como muy clásico de ellos, que son bastante coloridos. Miren acá, súper bien organizados, pintados, y en la parte de atrás es donde les da el movimiento, donde le digamos como es lo que dirige. Las tienen súper bonitas las tienen. Esta sí está un poquito ya más abandonada, pero vale la pena, porque obviamente es lo que cuenta. Miren, ahí abajo es donde metían la mercancía, y acá abajo también donde metían los pescados. Diferentes banderas, y todo esto es con velas. Esto es nada de motor, esto motor a la monda. Miren, miren ahí cómo lo maneja. Ahí es donde le dan como el movimiento. Y este sí está grande, grande. Vean acá el ancla. Esa ancla debe pesar toneladas. Y que esto navegó por tanto tiempo. Y esas son las neveras. Vean las neveras ahí donde metían los pescados. Y acá abajo era donde metían ya la mercancía. La cosa es que esa gente, uno se pregunta, esa gente lo que hace es que construye muy bien esto. Muy bien esto.
de que esta ciudad acá se ve como parada en el tiempo. Se ve como parada en el tiempo, las casas, como las casas típicas de los pescadores antiguamente. Vean esta casa aquí representando los toreros. Tiempo atrás eso fue muchísima tradición. Y acá tenemos a los abuelos aquí disfrutando de la vista con esa imagen de fondo. ¿Sí ven la imagen de fondo lo bonita? Interesante. Y vean esta acá, es que una virgen. Para que no haya como duda de que aquí el tema pesquero no está bien arraigado. Algunas sí las tienen bien cuidadas, vean esta aquí. Vean. Vean. Vean los toreros. Miren la historia de los toreros acá, Moita. 50 años de afición, oiga, homenajes. Familia Felipe. Moita, tierra de tradición. O sea, tierra de tradición de toros. Vea. Tienen como Moita. Toros para diferentes. Llegada de toros a la calle de Miguel Bombarda. Miren ese toro aquí en la calle, en ese tiempo. O sea, tienen arraigado lo que es. Por lo que veo, tienen arraigado lo que es la historia pesquera de toros, porque todavía se sigue haciendo. Para que vean, todavía se conserva esas tradiciones aquí de la ciudad. Pero el barquecito está bueno. Está como entretenido porque todos son sentados, tomando algo. Miren ahí, cómo se ve. Tomando algo, descansando. Eso es lo que aquí la gente hace, tomando el sol, yendo a ver caer la tarde. Claro que este sí se puede considerar como el parque, pero no de naturaleza, porque dicen que hay otro parque un poco más arriba, más para allá, que es donde vamos a ir ahora. A ver si lo encontramos. A la Plaza de Toros Daniel do Nascimento. Está a nombre de esta persona porque fue uno de los toreros más importantes de esta ciudad y bueno, también no desmeritando, puede ser uno de los más importantes de Portugal. Está en muy buen estado. Lo más bonito, por decir así, es como la arquitectura en la cual está construida, porque está la plaza de toros aquí y alrededor se encuentra rodeada de casas o edificios donde todavía las personas siguen viviendo. Está bonito y que está muy bien cuidada porque la siguen utilizando ahorita en la actualidad. Como les digo, allá todavía dice septiembre, las fechas 10, 12 y 14 de septiembre. Ah no, 15 de septiembre, que fue la semana anterior, estuvieron aquí actuando los toreros. Como es una ciudad que tiene todavía sus raíces, el tema de los toros y de la pesca, me imagino que esta plaza tendría que llenarse constantemente. Y allá tienen también como bocinas o parlantes para llamar a la gente, para que venga también ahí a entrar. ¿Cuánto costará la entrada? ¿Verdad? No se ve. O sí, no dice son los que torean, las fechas y las horas y ya, no dice más. Vamos a darle una vuelta a ver si de pronto a ver qué nos encontramos. De aquí ya entran los caballos, los toros. Está muy bien cuidada, aunque por eso es que yo estoy viendo estas cosas aquí en el suelo. ¿Eso usted de pronto para qué piensa de que sea? Yo creo que son barricadas.
Sí, como están ahí puestas. Como están ahí puestas estas. Miren ahí las barricadas. ¿Por qué? Creo que aquí también. Para mí está bastante curioso porque la primera vez que veo, bueno, yo tampoco he visto muchas plazas de toros en mi vida. Exacto, pero creo que puede ser que aquí también suelten los toros o para prevenir alguna emergencia o algo que pueda llegar a suceder. Porque imagínense, un toro se sale de acá, de aquí. ¿Y a cuánto están las casas? Imagina, las casas están a 20, 30 metros de distancia. O sea, pasan esta calle aquí y ya se meten allá. Puede ser peligroso. Se mete un toro, digamos, a una casa de esas. Coge a alguna persona o algo. Entonces yo creo que sí, cuando hay corridas de toros ponen esto, miren. Estas barricadas y cierran todo completamente. Precisamente para prevenir que un toro se salga y pueda atacar a alguien o pueda matar a alguien ahí, porque ha sucedido. A pesar de eso, los toros realmente son toros que, bueno, hay mucha gente que está en contra y de acuerdo de eso. Yo no entro ahí a discutir porque soy una persona neutral. Esto acá se fundó en el año casi de 1950. Ya lleva un buen tiempo funcionando y miren que todavía se sigue conservando. Pero me imagino de que los toros son traídos acá con rabia y bueno, y los sueltan y claro, por eso es que resultan muchos toreros que han fallecido por eso. Un cacho se los lleva y ya, y los mata. Pero aquí tenemos, no podemos entrar, no hay nadie, como que no abrieron hoy, tampoco hay nada para ver aquí. No permiten entrar a nadie, pero bueno, al menos vinimos a conocer. Ahora vamos a mirar a ver si vamos a un parque, que es como otro parque central, pero ya más que todo un poquito más de naturaleza para desconectarse un poco. Y está al ladito, más o menos como a 5 minutos caminando, pero sí, importante esto acá, esta plaza de toros, que para mí realmente no es, sí es interesante que esté al lado de estas casas, pero para mí sigue siendo de pronto un peligro. Está bonito el parquecito. Ahí tiene también cosas de deporte. A ver qué están haciendo hoy aquí. Tiene los patos. Tiene este laguito aquí para que los patos naden. Mira hace poco. Vea, se está lleno aquí. Lleno de patos. Estos que son pavos reales. Tienen pavos reales. Sí. Pavo real y ese chiquitico. O sea, como que apenas lo tuvo. Oiga, tienen hasta animales aquí para que vea pues cómo es la cosa. No, pero realmente está muy bien cuidado el parque, la verdad. No es por mentirles ni nada, pero está bien cuidado el parque. Tiene animalitos, están bien cuidados. La zona está muy verde. No hay basuras. La gente viene aquí a descansar, a pasar la tarde, tomar el sol. De eso se trata vivir aquí. La gente se lo toma con mucha tranquilidad, la verdad. Se vienen y se sientan en la silla, le dan de comer a los patos. Vienen aquí a disfrutar con los hijos. Tienen también acá zona deportiva para venir a ver fútbol, deporte. Tiene muchas cositas. Por cierto, es un parque bonito. Bonito, tiene mucha cosita. Tiene juegos para las crianzas o como les dicen aquí, que son para los menores. También tiene para usted poder hacer ejercicio. Tiene también caminatas, además de que está rodeado de muchísima zona verde. Miren ahí. Y eso es como la vida, de eso se trata la vida. Acá estamos sentados primero para descansar y segundos para poderles mostrar a ustedes cómo es o cómo se puede vivir, digamos, en estas ciudades, pequeñas ciudades acá como en la capital. Entonces, resumen, muy interesante. La ciudad, a pesar de que es pequeña y con pocos habitantes, tiene cositas para hacer turismo, o sea, no muchas, pero
tiene cositas interesantes para hacer turismo y usted poder conocer. Tiene dos cosas importantes, uno que es los toros y otra que es los pescadores o los barcos y demás. Esas son culturas de que no van a trascender, que van a seguir perdurando. Precisamente la semana pasada nada más tuvieron un evento con el tema de los toros. Entonces son ciudades que van a seguir procurando, o que, como es que procurando se me salió el portugués, que van a seguir buscando y conservando lo que son las tradiciones. La ciudad bonita, limpia, lo que sí es algunas casas abandonadas y mucha gente de edad. Eso sí es verdad, muchísima gente de edad. Quizás de pronto los más jóvenes están saliendo para ir a trabajar o para vivir directamente en Lisboa, y acá está quedando las personas de más edad. Pero bueno, aquí no siendo más, esperamos que les haya gustado este video. Fue un video bastante cortico como para conocer las tradiciones. Nos seguiremos viendo, puede que sea en Lisboa, en otro país o algo. Así que no siendo más, pigos para todos, chao chao. Y los voy a dejar aquí con estas imágenes de este atardecer bonito. Miren, está haciendo bonito atardecer. Ya comenzó, se acabó el verano, comenzó la tranquilidad por lo menos. Miren.